Volvemos en esta ocasión con Mariano Ducros, que además de ser un amigo de la casa, es autor de Ediciones Diotima y está publicando su libro de cuentos Ceremin, además de que es un amigo que ustedes ya conocen porque habitualmente hace una excelente columna de música en el programa. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, Graciela. Muy contento del libro, de participar en tu casa, en Ediciones Diotima, y también de participar, se me pone muy contento la participación en el programa de radio, en El Ojo de Diotima. Bueno, nosotros disfrutamos ambas cosas. Te digo que yo disfruté mucho la lectura de Jeremy y las particularidades que en un principio me llamaron la atención, cada vez me gustan más. Así que bueno, ¿por qué no nos contás un poquito acerca de cuál fue el germen de este libro? ¿Cuál es el hilo conductor, la idea que vos sentís que va rondando todo el libro y cómo empezó a gestarse? El libro se empezó a gestar justamente con el cuento que cierra el libro, que se llama así, y es el que le da título al libro, que se Jeremy. llama Teremin. Este, eh, en principio me, me gustan mucho algunas palabras, y esa palabra me encantaba, ¿no? Es hermosa y digamos que tiene que ver con la música, ¿no? ¿Querés contar qué es? Claro, exactamente. Tiene que ver con en realidad tiene que ver con el invento de un instrumento que es un oscilador, o sea, es un aparato que tiene, es como una antena y que tiene como uno pasa la mano en la antena produce como una suerte de estática. Y eso, si uno lo sube o lo baja, da diferentes alturas y diferentes sonidos. Y genera el típico efecto de las películas. De hecho, se usó para las películas de terror de la década del 30, el 40. Y es un invento de un ruso que se llamaba Teremin. Y después eso pasó a varias bandas de música de rock, de bandas de música por ejemplo Led Zeppelin, Beach Boys, etcétera, lo usaron como un instrumento más para sus performances en estudio y en algunos casos en vivo. Y de hecho hoy por hoy hay emuladores de ese, digamos, ya no existe ese aparato, pero existen emuladores, digamos, digitales de ese En instrumento. los sintetizadores. Claro, como sí, como aplicaciones que te simulan emulan ese mismo sonido. Eh, y ahí hay una conexión que un poco a partir de ese cuento empezó a salir y que se derramó sobre los otros, digamos, porque a veces eso no es un trabajo tampoco tan consciente, sino que es un trabajo un poco de contagio, que y que circula a lo largo de todos los otros cuentos o crónicas o historias o relatos porque son narraciones en realidad. Aparece como libro de cuentos, pero de hecho lo hemos discutido un poco, si son cuentos realmente formalmente, digamos, y, y tiene que ver con ese sonido medio fantasmal que tiene el Theremin, y con ese sonido asociado a los relatos justamente de las películas de terror o a los relatos de la literatura gótica, digamos. Ajá. Eh, que es algo que tampoco, no es que soy un fanático y lo único que leo son relatos góticos, pero la literatura gótica del siglo XIX, eh, empezando por el Drácula de Stoker y pasando por montones de otros escritores que escribieron libros de literatura gótica de ese periodo. Por supuesto, Stoker o Poe serían los más conocidos, digamos, pero hay infinidad. En esa segunda mitad, digamos, del siglo XIX, sobre todo, aparecen, bueno, eso, una infinidad de relatos que tienen que ver con fantasmas, con mansiones embrujadas, con el mundo de los espíritus, etcétera, etcétera. Eso fue una de las puntas de los relatos, que no tratan estrictamente en todos los casos de fantasmas. Hay unos cuantos dando vueltas por ahí, también hay Ajá. niños dando vueltas por ahí que son, pero, pero sí son como parte de la atmósfera, digamos, al menos de la atmósfera que a mí
me acompañó en la escritura, que es muy importante a veces también, este, y también de la atmósfera que me ha acompañado en la lectura de muchos de esos textos. Insisto, no soy solamente un lector de relatos de góticos o de terror, pero realmente es un género que me parece muy interesante. Mm. Y el otro aspecto tiene que ver con la música, con el rock. Mencioné recién a Led Zeppelin, los Beach Boys, y Led Zeppelin, Jimmy Page usaba ese instrumento, el theremin en vivo, un pseudo theremin, digamos, asociado a los pedales que usaba en la guitarra y a un set que hacía en particular usando ese instrumento en vivo. Y bueno, el rock también es como una mitología un poco eh, asociada, sobre todo en el caso de Led Zeppelin, asociada al gótico, asociada al mundo de los símbolos, en fin, a ese tipo de universo, digamos. Y también el rock es un relato casi, no es un relato decimonónico, pero es un relato un poco del pasado también. Mm. Y Como Mariano, sí, ya que lo mencionás, vamos a contarle a los oyentes que en todos los relatos se habla de música, la música está muy presente en todo el libro, ¿no? Junto con esa atmósfera que yo diría es un clima permanente que hace que incluso el lector se imbuya más en la lectura, ¿no? Como que lo rodea. Y la música, el rock sí, principalmente, ¿no? sí, sí. Que Eh, son tus el- el- pasiones. son mis pasiones, nuevamente, como así como leo muchos relatos góticos y de fantasmas, o me interesa el tema, no es lo único que leo, y tampoco el rock es la única música que escucho, o Led Zeppelin es la única banda que escucho. Pero es cierto que han sido en algún punto, sobre todo en la música, mi entrada a la música, ¿no? Entonces, escuchaba muchos los discos de Led Zeppelin, el primero, el segundo, el tercero, hasta el cuarto seguro, y Led Zeppelin uno, 2, 3 y 4, y efectivamente, como decís vos, la música está, pero no está necesariamente a veces como, está como Es un clima mitología. también. Sí, sí, ¿Qué? también. Sí. No, que decía que es un clima dentro de los Es relatos. un clima, y es una mitología, es como, yo entiendo el rock como cultura rock, más allá inclusive más allá de la música o alrededor de la música, como todo un aparato narrativo, digamos, eh, que involucra muchas cuestiones, que involucra desde la contracultura, involucra las comunas del hipismo, involucra los sueños hacia adelante, pero también los sueños hacia atrás, involucra los sueños desviados de las pesadillas, digamos, aparece por ahí el personaje de Charles Mason, en fin, aparecen también los monstruos. Ujú. eh, es un mundo que, visto desde mi perspectiva, persona que tiene 53 años y escuchó esos discos cuando tenía 20, son como un poco como cuando uno repasa su literatura, este, esa literatura que lo formó cuando era más joven o cuando empezó a leer. Es un poco, para mí son un poco relatos, fairy tales, los discos de rock, o sea, Claro. relatos del mundo de los seres del bosque, un poco fantásticos, un poco distorsionados y también, también obviamente supongo que corridos o con esa atmósfera por el paso del tiempo, ¿no? De mi tiempo, de mi edad, digamos. Claro, y Mariano, hay algo muy atractivo que tiene el libro, es que se trata de historias, pero no solamente de historias, hay historias dentro de historias, ¿no? Mm, Los narradores se van multiplicando y hay muchas voces, y es muy interesante, y es una característica que está en casi todos los cuentos. Entonces te mm. quería preguntar, bueno, ¿cuál es si salió así? Si viene, si vos lo buscaste o si apareció como técnica o si tiene que ver con esto de lo que decíamos, la atmósfera y el clima de escuchar mitologías e historias que tienen que ver con el pasado. Mm. Eh, Hay un poco un mecanismo como
como de mecanismo un poco de infinito a veces en toda literatura, en el sentido de que todo libro se abre a otro, digamos, ¿no? A veces más explícitamente, a veces no, ¿no? Pienso que eso sucede cuando uno lee, qué sé yo, Borges, pero también cuando lee otra literatura que no necesariamente tenga esa misma afinidad o inclusive esté construida intelectualmente desde ahí, como sucede con Borges. Y me pasa que es una mezcla de ambas cosas. Quiero decir, es algo que en algún punto ha salido un poco así y en algún momento cuando he visto, cuando uno observa después de un tiempo cómo uno hace algo, en este caso escribir, y bueno, se va dando cuenta que hay ciertas cosas que, bueno, en esa recurrencia uno dice, "Ay, hay algo que me interesa". Y sí, efectivamente, como decís vos, los cuentos tienen eh, una, un trabajo de, como de... eh, esto, de armar puertas y umbrales, Sí, de crear narradores, digamos. Yo creo que escribir no solo es construir personajes, historias, sino que es como reconstruir constantemente una voz que está contando algo, digamos, ¿no? Que está narrando, no que está contando algo. Sí. Sí, eso lo sentimos, esa atmósfera de estar imbuidos, es como una especie de mil y una noches, ¿no? En este mundo, Mm, en estas historias, y la diferencia de un cuento a otro es notable, obviamente, porque son historias distintas, pero está esa continuidad, ¿no? De la sí, historia que sigue a la otra como un poco, como muñequitas rusas, ¿no? sí. Em, bueno, y también hay un trabajo que yo creo que es muy interesante y que está relacionado con esto que decías ahora, con el lenguaje. Mm. Yo diría que contribuye a ese clima. El lenguaje en tu libro suena un poco como el theremin, ¿no? Es una vibración constante que nos recuerda que estamos conectados también con el pasado, ¿no? Eso, ¿vos lo pensaste así o simplemente funciona, pero salió porque, bueno, porque estaba en vos? Eh, Salió porque yo leí mi biblioteca originalmente, originalmente quiero decir cuando empecé a Más leer chico. sí, cuando era niño, y también la biblioteca que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, si bien no excluyentemente, pero está muy marcada por la literatura del siglo XIX. Literatura del siglo XIX que posteriormente yo, por suerte, pude leer en algunos casos, por ejemplo, la que es en inglés, después este, en inglés, porque eventualmente logré hacer algún progreso en esa lengua. Este, pero en realidad mucha de esa literatura la leí en traducciones. Claro. Es decir, cuando digo literatura del siglo XIX, estoy hablando de la literatura francesa, estoy hablando de Flaubert, estoy hablando de, bueno, de Dickens, estoy hablando también de los rusos, ¿no? Eh, y bueno, es una literatura que me vino a través de las traducciones y el lenguaje y las palabras, o la fascinación por ciertas palabras, este, también me viene de esa matriz, digamos, de esa forma de leer, digamos. Entonces, eso es algo que he querido conservar, o que trato de conservar por lo menos en este proyecto, no sé cómo será más adelante, pero eh, adrede, porque sí, tiene que ver con objetos que son un poco extraños, porque como decís vos, tienen que ver con un pasado, también con un pasado fantaseado, ¿no? O con un pasado traducido, con un pasado filtrado, digamos, Estaba ¿no? filtrado. Este, no es exactamente, cuando de golpe me encontré con esas mismas palabras en inglés, por ejemplo, bueno, era otra cosa, pero yo las leí, traducidas en español y traducidas a veces inclusive en traducciones un poco horripilantes, puede ser. Recuerdo, recuerdo que el que hacía mención, creo que de esta forma era Roberto Art, ¿no?
hablando de otra literatura, pero hablando, por ejemplo, de su fascinación con Dostoyevsky, y él decía que había leído a Dostoyevsky, eh, o creo que lo decía en algún reportaje, que a Dostoyevsky a través de las traducciones populares. Claro. Entonces, bueno, lo que le había llegado era ese lenguaje, digamos, ¿no? Que era, insisto, como un rejunte, un poco una mezcla. Pero me interesa eso. Y contribuye, creo yo, al clima del que estábamos hablando que tiene el libro, ¿no? Hay como un extrañamiento que es muy interesante para las historias. Sí. Mariano, y ahora que hablaste de biblioteca, contame cómo era en tu casa, si había muchos libros, cómo empezó tu relación con la literatura y con esto de, bueno, de escribir. La biblioteca era. Yo tengo. Lo veo ahora en perspectiva. Tuve la suerte, digamos, de tener una madre muy lectora y muy melómana también de música, pero música clásica, no. Pero te diría que la biblioteca que de hecho aún conservo, no en toda su dimensión, digamos, porque muchos libros se perdieron, se fueron, se dieron, digamos, pero es materna, digamos, ¿no? Y yo creo que inclusive esta afinidad con la literatura del siglo XIX también es materna. Recuerdo mi madre leyéndome textos por ejemplo, de Flaubert en francés. Ella no hablaba inglés y hablaba francés. Yo no entendía una jota, pero me parecía maravilloso, ¿no? O sea, cómo sonaba en ese discurso, bueno, este, y lo que a ella le producía también. Y el otro aspecto de la cuestión tiene que ver con que sí, la biblioteca era materna, pero el relatar, el narrar, fue también, vino del otro lado, vino del lado paterno, digamos, ¿no? Mi viejo era abogado, no tenía nada que ver con el mundo de la literatura, pero recuerdo que llegaba a la noche y nosotros, mi hermano y yo, antes de dormirnos, lo esperábamos porque siempre nos contaba una historia, que era una historia infinita, porque era una historia que empezaba, eh, terminaba cuando nosotros nos dormíamos, nos íbamos durmiendo, y se continuaba al otro día, y nosotros recordábamos además. No nos importaba tanto cómo seguía la historia, pero sí había una cosa que había que respetar, que era dónde había llegado la noche anterior. Ajá. Entonces, mi padre sabía hilar bastante bien eso, a veces se olvidaba y nosotros le corregíamos y volvía sobre eso, y eso sí, me enseñó a contar, digamos, ¿no? Me enseñó por lo menos a pensar la narración desde una determinada forma, que es la narración va hacia adelante, digamos, no sé si, bueno, quizás infinitamente, digamos, quizás incesantemente, para ponerlo en términos más. Este, pero bueno, lo que sí es importante es cuidar bien eh, cómo uno la está contando, digamos, ¿no? Y de dónde viene. Bueno, es hermoso esto que nos decís de tu papá. ¿Y recordás el primer libro que leíste? No recuerdo el primer libro, recuerdo sí, dos, y haciendo honor justamente a este linaje de novelas del siglo XIX, pero bueno, yo mencioné Flaubert o Dickens pero también hay novelas que son las típicas novelas de hecho tengo por acá en la biblioteca preservadas algunos eh, títulos de la colección Robin Hood, que era una colección Ay, hermosa, hermosa. de, también con traducciones así como muy castizas y con una cosa. Y ahí recuerdo, sí, hay dos libros que recuerdo como que me llamaron mucho la atención. Uno es el Tom Sawyer de Mark Twain, y el otro es eh, una novela que se llama She, de Haggard, de un escritor inglés,
Em, creo que sí, sí, creo que sí. Y que transcurre, todas las novelas de Haggard transcurren en África. Es como una versión, digamos, por cierto, bastante, obviamente, eurocentrista y como muy colonial, pero bueno, como si fuera, digamos, las historias de Tarzán, de Burroughs, digamos, pero Claro. ambientadas desde el punto de vista de cazadores, de hombres que van bueno, a explorar una cultura así como exótica, distinta, etcétera. Y esa novela en particular era una novela que además tiene como el misterio de una especie de reina una reina africana, digamos, que es una diosa, tiene como una cosa medio oriental, una cosa un poco esotérica, digamos. Y Haggard es un escritor muy interesante, digamos, que son esos escritores que pasan por convertirse en literatura juvenil, digamos, ¿no? Como un poco le pasó a Stevenson, digamos, ¿no? Que en realidad escriben otras cosas, Claro. pero que bueno, básicamente han quedado como literatura de iniciación en la lectura, justamente. Mariano, y vos sos profesor de letras, estudiaste literatura, así es que es como que la literatura te acompaña desde que sos chico. ¿Vos qué influencias dirías que tiene tu escritura más allá de este libro, más allá de lo que hablamos del gótico? ¿Qué escritores son los que frecuentás con más devoción y que sentís que están en lo que escribís? Eh, es, eh, es un poco móvil a veces. Tengo móvil, quiero decir, me cuesta a veces pensar en una escritura en particular o la devoción por supuesto que he pasado por devociones de escritores, como todos, Muchas, creo, muchas, muchas. claro, no una. Ujú. Sí, pero que seguramente, por supuesto, Cortázar, por supuesto, Borges, este, bueno, m- m- en algún momento mucho Mujica Lainez, por ejemplo, las novelas Claro, o de marzo, o el Bomarzo, escarabajo. El Escarabajo, sí, digamos, eso es un escritor que me... Pero mucha novela esta que te decía, del siglo XIX, probablemente si te tuviera que decir un texto de hecho fue un texto que se cruzó conmigo muchas veces. Eso Ajá. también es interesante a veces, ¿no? ¿Cómo te van a buscar los Como libros? los libros no puedo evitar que hay una canción de un tema de Papo que decía, no puedo evitar que los sándwiches de miga vengan hacia mí. Bueno, no puedo evitar que la literatura del siglo XIX me llame. Una novela que varias veces m- me encontré con ese libro en mis manos es La educación sentimental de Flaubert. Ese Ajá. es un libro que para mí es como encierra muchas de las cosas, digamos, que amo de la literatura. Wow, qué bueno. Sí. Es un hermoso libro, es hermosísimo, es un libro de aprendizaje, ¿no? Es una novela de aprendizaje, es una novela eh, eh, que son 2 tomos, es una novela larga, que son las novelas típicas bueno, de ese periodo, ¿no? Donde hay otro tiempo para contar y para leer, Ujú. otro tiempo para vivir. Y que cuentan como toda novela, pero de manera, para mí, bueno, cada uno encontrará en su novela en ese sentido, o su libro, su relato, digamos, arman esto que a uno le enseñaron, pero que una cosa es que a uno le enseñen eso, en la facultad, por ejemplo, pero otra cosa es que uno lo descubra, ¿no? Que es Ajá, un mundo. ajá. Cuando yo leí la educación sentimental, se me abrió como dije, mirá, escribir eh, es muy, tiene una dimensión y una extensión que no me había imaginado. No es por supuesto que es una novela de aprendizaje, es una novela de 2 amigos, es una novela de toda una vida, Mm. o por lo menos de una parte de esa vida, eh, una novela de la ilusión, de la desilusión, una novela burguesa, digamos, en el Ujú.
mejor y en el peor sentido, pero digamos, una novela de ese periodo, digamos, ¿no? Eh, y bueno, nada, Mira, me encuentro con ese texto. y Mariano, digamos, en qué momento, bueno, siempre estudiaste letras, como decía antes y todo, pero en qué momento empezaste a escribir? ¿Te ayudó la facultad a escribir o al contrario, te coartó la libertad en algún sentido? Yo esto lo pregunto porque yo Sí. momento iba a estudiar letras y dije, no, 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 porque con la gramática, que acá, que allá, me van a coartar la imaginación. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuándo empezás a escribir? Sería la pregunta. Es una buena pregunta esa. ¿Cuándo empezás a escribir? Y empezás a escribir el momento que empezás a escribir. Perdón, voy a ser muy tautológico, pero es cuando empezás a escribir, ¿no? Cuando un día te encontrás escribiendo. Yo me acuerdo de haber escrito desde chico, De realmente, chico. cuando. Sí, Ajá. sí, sí. Casi como después de dibujar, empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir pequeñas historias y se las mostraba. Y, mirá, y por supuesto llamaba cierta la atención de que yo escribiera, no es que empecé a escribir de muy chiquito ni nada, pero empecé a escribir a la edad que escribe cualquier niño, pero quiero decir, sí me agarró como esta cosa de empezar a inventar historias, a tratar de copiar historias que, que leía, que había leído, que me impresionaban o lo que fuera, o cosas que había en la tele en ese momento, tampoco eran necesariamente libros, digamos. Y en un momento me encontré escribiendo. La facultad, hay como uno, yo también decía esto, ¿no? Porque la facultad no, porque la facultad de letras, ¿no? La facultad de letras de Filo en la UBA. La uva. Sí, uno en un momento sí estaba como esa competencia de sí, porque la facultad te forma como crítico o como alguien que se va a dedicar a la enseñanza académica. Y la facultad, yo creo que cuando uno escribe, sigue escribiendo, no importa si sigue filo o sigue Está bien. ingeniería o lo que sea, o nada, o se dedica a otra Es una cosa. Yo creo. compulsión. Sí, 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 sí. Placer también. Es algo que uno hace, digamos, ¿no? Es algo que uno hace y sabe que lo hace, o a uno le gusta y se siente una realización que quizás otra persona no sentiría haciendo eso, qué sé yo. Y eso, tampoco a veces lo pongo como, viste, sí, por supuesto que es algo que me apasiona, ¿eh? Y me gusta mucho, pero también a veces pienso que son como pasos que uno va dando y bueno, un día se da cuenta que pasó de escribir esas cosas a escribir cuentos y después escribía poemas y después decía, bueno, y esto lo puedo juntar con esto y se lo daba a los amigos y ahí empezaban y en un momento te diste cuenta que eso era parte de tu manera de presentarte ante los otros, digamos, y que eso es constitutivo tuyo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es para mí por ahí un poco más simple. Sí es cierto que la facultad, y eso lo reconozco en retrospectiva, me dio la, la, como la alegría del descubrimiento de cosas que quizás por ahí también las hubiera descubierto por otro lado, quién sabe, pero digamos, ahí las descubrí. Quizás escritores que no conocía y quizás formas de leer Ajá. que no se me hubieran ocurrido, digamos, ¿no? Más allá de que después digamos, uno puede adherir o no a un tipo de lectura o lo que sea, pero, o a una lectura crítica, o si eso es muy intelectual, o si no, o si, qué sé yo, no sé. Pero sí me encontré, y por supuesto me encontré con profesores que me, digamos, me mostraron eso, y también me encontré también con otros lectores con los cuales compartir eso, Ujú. compañeros, amigos, eh, y que bueno, también me enseñaron mucho, porque también eso, esto de compartir lo que uno lee Es es muy apasionante importante. también. Sí, es muy importante, sí, sí. Mariana, ya volviendo al tema de la escritura, te hago una pregunta más sobre Teremin y después, si querés, hablamos un poco de música. Ok. Si no estás cansado, porque, No, no, cansado no estoy, bueno, no. no, te quería preguntar, viste, siempre hago esta pregunta porque me inquieta. ¿Vos tenés, antes de hacer un texto, un relato, tenés una idea
más allá de que después la sigas o no, sabés cómo va a terminar, o a medida que vas escribiendo van apareciendo cosas que como lector de tu propia historia decís, ah, pero esto podría ser una punta para algo más, y se va desarrollando casi a pesar tuyo, ¿no? Como, no digo Sí. libremente, porque eso no es así, pero si vas escribiendo a medida que aparecen las ideas o tenés un guión antes de empezar. Sí, tengo yo doy clases hace unos 7 años en un colegio con un sistema pedagógico que se llama Waldorf. Doy clases en un secundario y estoy aprendiendo y aprendo muchísimo de mis alumnos, pero de verdad, o sea, no lo digo así, aprendo de verdad. Y ahí, la otra vez, ahora pensé en esto que estabas diciendo, me encontré con un joven que dibuja mapas, que lo encontré dibujando mapas. Digo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mapas, profe. Y mapas de territorios, mapas inventados por él, digamos, ¿no? Inventados. Mapas de... Claro. Y me mostró que tenía varios mapas. Y, y digo esto porque primero me fascinó me pareció súper literario eso, y muy narrativo. Y, y, me, y, y en relación a tu pregunta, yo creo que uno tiene mapas, y mapas así, ¿eh? No mapas en abstracto, mapas que uno va decorando, digamos, en su cabeza, de cómo iría la historia, de por qué sendero atravesaría, si va por Claro. montaña o si se va a encontrar con un león, si hay una cueva, si, no sé, hay una topografía de todo eso. Pero es cierto que es un viaje que, lo mismo que vos me preguntabas, ¿cuándo empezaste a escribir? Cuando escribí. Es un viaje que va apareciendo la escritura y la verdadera narración, digamos, lo que uno quiere contar, no en ese mapa, o no solamente en ese mapa, sino en el momento en el que uno va construyendo eso que va construyendo, y que eso altera ese mapa muchas veces, la mayoría de las veces te diría, y de golpe uno se encuentra que llegó a un lugar que no imaginaba que iba a llegar, digamos, ¿no? Eh, y digo lo de los mapas también porque, y eso es otra cosa que lo estoy pensando ahora, tiene mucho que ver yo mencionaba Hagar, y tiene mucho que ver también lo que escribo, aunque no sea literalmente, o por lo menos como proceso de escritura para mí, con las novelas de aventura. Para mí, escribirse es aventurarse en un sentido gozoso, de disfrute, digamos, ¿no? Perderse un poco en esa peripecia, digamos. Mm. Bueno, y para empezar un poco con la música, les quiero contar a los oyentes que Mariano no solamente hace la columna de música, pero yo creo que él en la columna puede decir un ápice, la puntita del iceberg de todo lo que sabe. Y yo creo que hay muchas lecturas atrás acerca de la historia del rock, en particular porque digo el rock porque has traído músicos de rock, pero debe ser más amplio. Es más amplio, es más El amplio. jazz. Sí, sí. Me gustan mucho las vidas de los artistas en general. Es una cosa que creo que en algún Ah, momento en los talleres yo recomendaba, como leer eh, biografías, autobiografías de artistas en general. Y bueno, y de los músicos en particular me gusta mucho. Tengo como en mi biblioteca una parte que son las biografías o autobiografías de músicos famosos, algunos o más conocidos, otros no tanto. Me interesa justamente me interesa esa literatura que hay mi abordaje de la música no es técnico, no es formal, no. Estoy ahora empezando a tomar clases de guitarra. ay, qué Empecé esta, lindo. esta semana, estoy ahí como fascinado con mi profe, con Ari, que me está enseñando ahí como los rudimentos. Siempre he tenido guitarra, tengo montones de amigos, toqué el bajo, pero nunca realmente no tengo mucha idea de lo que hago, digamos, y he querido como encontrar el apoyo de un lenguaje y de una forma un poco más precisa, así que empecé a estudiar música, pero digo, mi apreciación es musical y cultural, digamos, ¿no? Tiene que ver con el impacto que muchos de esas músicas han tenido
mi vida y cómo me han permitido, entre otras cosas, escribir, ¿no? Ujú. De literatura, digamos, ¿no? Eh, me han acompañado, la música me acompaña en muchas cosas, digamos, en la actividad de, por ejemplo, cuando escribo con música, Ajá. generalmente es música que es música académica, música clásica, y seguro que no es música que tiene voz, eso sí me distrae un poco, pero muchas veces, por ejemplo, me sucede que cuando termino de escribir algo que me gusta mucho, llego a un punto de la narración que estoy como muy entusiasmado, a veces no puedo seguir escribiendo del entusiasmo que tengo. Entonces tengo que poner algo de música Que te que baje ahí un sí, poco. o no, Claro. o que acompañe, viste, el colocón de la narración, de lo que vengo, para después volver sobre eso y continuar, digamos, ¿no? Entonces también ahí escucho música que por ahí, no sé, ya ahí sí es música o rock o Led Zeppelin o cosas así como más ruidosas, más estruendosas. Y, y bueno, y eso, y me acompaña en el día a día, digamos, ¿no? Me permite reflexionar también sobre, qué sé yo, cosas como, por ejemplo, la música rock, que es maravillosa, pero es rara porque son los músicos, yo siempre pienso, los músicos de rock escuchaban discos de blues, de gente que tenía, de esos músicos de blues que tenían la edad de sus padres, pero que no eran sus padres, porque además eran negros, venían de Claro. otra cultura, venían de otro mundo, una música rock que hablaba del futuro, de la cultura joven, pero al mismo tiempo era absolutamente eh, que apuntaba al pasado, digamos, ¿no? Como sucede con los discos de Bob Dylan, en fin, bueno, el pasado en el buen sentido, a Sí. reconstruir una herencia, un traspase, ¿no? Así que me parece que la música es un canal súper potente y a veces admiro mucho esta cuestión que tienen los músicos digo, de poder llegar de una manera tan directa a algo que por ahí eh, en el universo de las palabras cuesta mucho más, digamos, ¿no? Es verdad, con el O apoyo se de la lleva de otro lado. música, ¿no? Sí. Mm. Mariano, y bueno, para contarle a los oyentes que todavía nunca escucharon la columna, es de música, pero sobre todo de autores de culto, ¿no? No Sí, cualquier banda, ¿no? Entonces, has traído gente muy interesante que no es muy conocida y que de alguna manera es un hito en la música por algún sí, motivo, ¿no? sí, sí, son músicos que a mí son como esos músicos que yo digo, che, pero ¿por qué no les gusta? ¿Por qué no? Esto es genial, no se dieron cuenta, o sea, tengo que, como si yo pudiera hacerles promoción a músicos que además ya en muchos casos no están en este mundo o no necesitan de mí, digamos, ¿no? Pero me pasa eso, sí, sí, me pasa que de golpe eh, la música como los libros también, ¿no? Sucede, ¿no? Uno va leyendo algo y uno se dio cuenta que el que hizo eso escuchó esto otro. Entonces uno va haciendo ese recorrido y dice, che, si esto me gustó mucho y este escuchó esto, a ver qué pasa. A veces no sucede nada y a veces dice, bueno, nada más es una nota al pie. Pero a veces uno dice, ah, mira, los Rolling Stones escuchaban a los blueseros del Mississippi, y a ver qué pasaba con esa música. Ah, mira, entonces cuando tenía 20 y pico de años empecé no solo a escuchar los discos de los Rolling Stones, sino esos otros discos que ellos, canciones que ellos, blues que versionaban en sus discos, y poco a poco eso también me fue acompañando, y eso, digo, está bien, y yo, porque de hecho yo lo digo en la columna, es música de culto, que supone por ahí a veces una cosa un poco más, no sé cómo decirlo, exclusivista, o más No elitista tan popular, inclusive, claro. pero que en realidad a lo que va es, son músicos o músicas que merecen la pena en ser escuchadas y que por ahí, bueno, por diferentes razones han quedado en un segundo plano y de golpe a uno le gustan y esto que te decía antes, no es más simple, uno lo quiere compartir con la gente. Buenísimo. Bueno, y la última pregunta, y ya te dejo ir a descansar, es ¿qué estás leyendo ahora
y qué nos podés recomendar para escuchar y para leer. Así vamos tirando del ovillo, de la lanita del ovillo para seguirte. Eh, estoy, eh, estoy leyendo, estoy leyendo tantas cosas al mismo tiempo Al que a mismo veces tiempo. me pierdo un poco. Pero ahora terminé de leer eh, eh, El mundo de los insectos de Metternich. Es Ajá. un belga, eh, creo que, no sé si no fue premio Nobel o, bueno, la verdad que yo había leído un librito que había sacado, creo que Interzona, no me acuerdo, bueno, este también es Interzona, que se llama La inteligencia de las flores, y me había encantado. Y esto es sobre, el libro está dividido en tres partes, porque en realidad son libros diferentes, pero que en la edición aparecen todos juntos, que es el mundo de las abejas, el mundo de las termitas y el mundo de las hormigas. Qué lindo. Eh, y es una belleza porque, eh, digamos, diría que la hipótesis es un poquito, si lo cuento así no tiene mucha gracia, pero es como es un tratado de la observación, eso es lo que es. Un tratado de la observación, de cómo uno tiene que observar las cosas. Tiene como un enfoque que parece casi un naturalista, creo que la formación de Metternich no es esa, pero bueno, Como pero tiene Nabokov, que le gustaban las mariposas. algo así. Y como si Nabokov hubiera, que no sé, por ahí lo hizo, pero si hubiera escrito un texto sobre las mariposas. Ujú, ujú. Y para Eh, escuchar, ¿qué nos recomendás? y para escuchar, eh, Y para escuchar, ahora no estoy escuchando. Ahora un poco ha sucedido algo que hoy uno de mis alumnos me decía, profe, tiene que escuchar clics modernos. Ya lo escuché. Le dije. Este, igual sabía que yo lo había escuchado, pero él estaba fascinado con Charly García. Y está muy bien. Pero ahora lo que me pasa es que escucho mucha música, por ahí escucho, ha cambiado esta cuestión de no tener, ya, digamos, el objeto, la música, ese objeto llamado disco o CD, ya ha desaparecido Claro. y se ha fumado, y entonces uno un poco fluye en las plataformas, yo por lo menos, en YouTube o en Spotify, lo que sea, y uno busca ahí, encuentra y escucha más música, canciones, ¿no? Cosas, ¿Y has eh, descubierto a alguien, alguna banda que te encante? eh, mm, sí, pero honestamente no son, te soy, o sea, no es nada que son tantas por Son ahí que no es tantas. algo que me haya quedado así como, bueno, te diría es esto, no, no, no. Eh, Porque las plataformas tienen eso de que escuchás de pronto un disco que te encanta y abajo están todos los artistas que claro, se relacionan con él. Entonces uno va a ver ese otro artista, uy, y es enorme, ¿no? Y uno va así de artista en artista aprendiendo, pero yo sí he descubierto cosas muy copadas. llega un momento, y es curioso eso, porque eso tiene que ver un poco con lo que sucede también en los cuentos, en los cuentos de Teremin, donde la información también es parte del relato, en los cuentos, ¿no? ¿Mm? Eh, eh, Información, cuando me refiero a información, me refiero a los nombres, justamente, al nombre de las cosas, ¿no? Contar es nombrar también. No, no, Exacto. no. Eh, pero también es cierto que llega un momento que me pasa con los libros también, últimamente, y con la música también, que más allá de lo que yo si tengo que hacer una columna o lo que sea, y entonces recabo esa información y soy cuidadoso con ordenarla, digamos, para presentarla, pero muchas veces ya llega un momento que un poco me olvido, me pasa eso que antes me pasaba con otros y yo decía, che, pero ¿cómo puede ser que
que diga que le gusta eso y no sabe cuál es el nombre no sé, de un director de una película, como me parecía como, entonces no te gusta tanto. Y no, la verdad que por ahí sí le gusta, pero por ahí no se acuerda de los nombres y ya los nombres pasan a segundo lugar, quizás lo más, por ejemplo, vi la otra vez una película eh, que se llama, que está basada en en 4 cuentos de Lafcadio Hearns. Es una película japonesa de la década del 60 que es famosa. El Más Allá se llama la traducción en español. Y, y no me acuerdo, por ejemplo, el nombre del director. Si te Claro. tuviera que decir. Y bueno, y es una película que me fascinó, me pareció increíble visualmente. No siempre lo que, viste que es como, no, bueno, te gusta la escritura o la música, entonces como que tu inspiración o lo que lees va por ese lado. Yo leo por muchos lados diferentes, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, Mariano, qué lindo charlar con vos, la verdad que uno se quedaría horas escuchándote, pero bueno, tenemos que ir terminando la entrevista. No sé si querés comentarle a los lectores, recomendarles Theremin para que se acerquen y lo lean, vos que lo conocés quizás un poquito mejor que yo. Eh, Eh, para que, bueno, la busquen, sale muy pronto, va a salir, va a estar en librerías, si Dios quiere, en septiembre, y tenemos muchas ganas de empezar con la promo y todo, así que, bueno, te escuchamos. eh, y es como son historias, son narraciones que tienen que ver con un mundo extinto en un punto, eh, y pero que al mismo tiempo todavía irradia cierto poder y cierto magnetismo. Hay como, tiene como o me lo parece a mí, Es tienen que no, magia. sí, es así, sí, estoy de acuerdo. Bueno, Ujú. muchísimas gracias, Mariano, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Grace.